Buenas noches. Para esta noche, en el siguiente podcast titulado La trascendencia de las revoluciones americana y francesa en la configuración del derecho americano, sean todos bienvenidos a este episodio. Hoy exploraremos dos eventos primordiales que han transformado la historia moderna, la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Estos movimientos no solo han cambiado lo que es el curso político de las naciones, sino que sentaron las bases fundamentales del derecho administrativo, tal y como lo conocemos hoy. Acompáñenos a ver acerca de estas revoluciones. Para- Comencemos con la Revolución Americana, un proceso revolucionario en el que se desarrolló entre 1765 y 1783, cuando las 13 colonias británicas en América del Norte buscaron su independencia. Tiene un principio ideológico bastante peculiar. Los colonos americanos no solo lucharon contra la presión británica, sino que lo hicieron armados con ideas revolucionarias, según la historiadora Laura García Portela. La Revolución Americana fue paradójicamente una revuelta desde y contra Inglaterra. ¿Qué significa esto? Los colonos utilizaron argumentos tomados de radicales ingleses del siglo XVII, como John Locke, John Milton, Alexander Sidney y James Hamilton, para justificar la separación de la metrópolis. La Declaración de la Independencia en 1976 fue redactada principalmente por Thomas Jefferson, establecida en principios revolucionarios: todos los hombres son creados iguales, tienen derechos ina- inalientables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y el gobierno deriva su poder de cuestionamiento de los gobernados. Esos conceptos provenían directamente de la Ilustración y del pensamiento de Locke sobre los derechos naturales. A su vez, la Revolución Americana también introdujo un concepto de separación de poderes, algo primordial para dar un paso a lo que es al derecho administrativo, y la idea de un gobierno limitado para la Constitución escrita, que en ese entonces, en 1987, se estableció un sistema de check and balance, en que significa controles y equilibrios, que busca evitar concentración del poder. Sin embargo, es importante señalar que el modelo estadounidense desarrolló un sistema de control judicial único. Los tribunales ordinarios tenían competencias para revisar los actos administrativos, un modelo diferente al que luego se desarrollaría en Francia. En cambio, ahora pasemos a hablar de la Revolución Francesa. Desde la Revolución de 1789, marcaría un antes y un después, no solo en la historia europea, sino en el desarrollo del derecho administrativo moderno. La Revolución Francesa abolió la monarquía absoluta y estableció el concepto de estados de derecho, basado en principios fundamentales: la división de poder propuesta por Montesquieu, el principio de legalidad, el reconocimiento de los derechos humanos, proclamados por, proclamados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, y el concepto de soberanía nacional. Eso fue un hito y un paso fundamental para ir modificando los pensamientos sobre la, la autonomía y lo que es el derecho administrativo. Aquí es donde la historia pone realmente interesante. La Revolución Francesa es considerada, según el profesor Miguel
Alejandro Malagón Pinzón como el acontecimiento que da origen al derecho administrativo. ¿Por qué? Durante la Revolución surgió una desconfianza y profunda, muy profunda, hacia los jueces del antiguo régimen, a quienes se le consideraba como cómplices de la monarquía. Por esta razón, los revolucionarios prohibieron expresamente que los tribunales judiciales ordinarios intervinieran en asuntos administrativos. Esa separación radical que quedó consagrada en la ley del 16 al 24 de agosto de 1790, que estableció las funciones judiciales, son distintas y permanecerán siempre separadas de las funciones administrativas. En el Consejo del Estado de 1977, bajo el gobierno de Napoleón Bonaparte, se creó el Consejo de Estado, un órgano que oficialmente asesoraba al Poder Ejecutivo, pero evolucionaría hasta convertirse en un verdadero tribunal administrativo. Este consejo tenía dos funciones principales: el asesorar la redacción de leyes y reglamentos y resolver controversias entre la administración y los particulares. Inicialmente, el sistema funcionaba bajo lo que se podría denominar llamada justicia retenida. El Consejo estudiaba los casos, proponía soluciones, pero el Poder Ejecutivo tomaba la decisión final. Sin embargo, con el tiempo, el Consejo ganó tanto prestigio y credibilidad que en 1872 se reconoció formalmente carácter jurisdiccional mediante la justicia delegada, convirtiéndose en un verdadero tribunal independiente. Uno de los desarrollos más importantes en la teoría del acto político su- que surgió en la Revolución Francesa fue la teoría del acto político o de gobierno. Y esta teoría establecía que ciertos actos de administración considerados esencialmente políticos no podían ser objetos de control judicial, ni siquiera por el Consejo del Estado. ¿Por qué surgió esta teoría? Los revolucionarios consideraban que habían decisiones gubernamentales de alta política que no deben ser cuestionadas por ningún tribunal. Para preservar la soberanía nacional y la independencia del poder ejecutivo, es decir, desvincular los poderes. Sin embargo, esa doctrina fue evolucionando con el tiempo, reduciéndose progresivamente al ámbito de actos considerados como políticos y ampliándose al control judicial sobre la administración. Esta tensión entre la necesidad de controlar el poder y discrecionalidad administrativa marcó el desarrollo del derecho administrativo francés durante el siglo XIX y siglo XX. Ahora, hay que partir de un punto básico para comparar ambas revoluciones y su impacto en el derecho administrativo. Una de las similitudes que se puede identificar entre la Revolución Francesa y la inglesa es que ambas revoluciones se inspiraron en principios de ilustración, derechos naturales, separación de poderes y soberanía popular. Ambas establecieron constituciones escritas que limitaban el poder del Estado, y ambas proclamaron la igualdad ante la ley de los derechos fundamentales de los ciudadanos, siendo estas similitudes básicas para el derecho administrativo. Pero a su vez también estas dos revoluciones tuvieron dos diferencias muy trascendentales. Uno, el modelo de control. La de Estados Unidos adoptó un sistema jurisdiccional único, dando tribunales ordinarios que controlaban la administración. En cambio, Francia desarrolló un sistema jurisdiccional dual, con tribunales administrativos especializados y separados del Poder Judicial. Dos, fue el enfoque que le dieron.
La Revolución Americana enfatizó más en los derechos individuales y la limitación del gobierno federal. La Revolución Francesa se centró en la organización racional del Estado y la administración del servicio del interés general. Ahora, ambos modelos se expandieron por el mundo. El modelo francés de la jurisdicción contencioso administrativo fue adoptado por España, Italia, Alemania y posteriormente la mayoría de países de Latinoamérica. El modelo estadounidense influyó en algunos países anglosajones. El derecho administrativo moderno nace, por tanto, de las dos revoluciones, consolidándose una de las ramas autónomas del derecho público que busca equilibrar los dos objetos, aparentemente contradictorios, pero garantiza la eficacia de la administración pública y protege los derechos de los ciudadanos frente al poder estatal. La revolu- Se puede dar como una conclusión que ambas revoluciones, la revolución americana y la francesa, no fueron simplemente cambios de gobierno, fueron verdaderas transformaciones jurídicas, políticas y sociales que redefinieron la relación entre el Estado y los ciudadanos. La Revolución Americana heredamos el constitucionalismo moderno, la supremacía de la Constitución y el reconocimiento formal de los derechos fundamentales. En cambio, de la Revolución Francesa recibimos el concepto de Estado de Derecho, el principio de legalidad administrativa, la jurisdicción contencioso administrativo y el desarrollo sistemático de los derechos administrativos como disciplina autónoma. Hoy más de 2 siglos después de lo que hemos vivido bajo todos esos cambios, seguimos viviendo bajo instituciones y principios que nacieron aquellos años de revolución. El derecho administrativo que se estudia y aplica con su Código Orgánico Administrativo en Ecuador, su Constitución garantista y los principios de jurisdiccional, eficacia y tutela efectiva, es un heredero directo de aquellas revoluciones que cambiaron el mundo. Por ende, se puede decir que el derecho administrativo ha ido evolucionando, pero a su vez también ha tomado parte de estas dos revoluciones que permitieron formar y llegar al nivel de derecho administrativo que estamos actualmente. A pesar de falencias y demás, este ha ido evolucionando paulativamente acordes a las reformas que han habido en el mundo. Es, Eso sería lo que se puede tomar de la historia. Y gracias por acompañarnos en este recorrido de la historia de la Revolución estadounidense y francesa que permitieron llegar al derecho administrativo actual.